Biocultores, bienvenidos a este Bioethics News 2021, donde esperamos tengamos más y mejor. Y para comenzar, le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches a todas y a todos. Un placer nuevamente estar en esta emisión 2021, ni más ni menos. Bienvenidas, bienvenidos. Y Pepe, pues ve qué forma de comenzar, por favor. Mira nada más a quién tenemos hoy para comenzar este año y creo que de mejor forma no podíamos hacerlo. Me voy a permitir introducir al doctor José Ramón Amor Pan, quien es coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencias de la Fundación Pablo VI de Madrid. Y tenemos a la doctora Lisbeth Zagols. La doctora Lisbeth Zagols es familia, entonces no necesita mayor presentación, doctora en filosofía por la UNAM. Y nada menos y nada más que a nuestra queridísima y admiradísima madrina de Bioethics News, sí, biocultores, madrina de Bioethics News, a la doctora María Teresa López de la Vieja, quien nos hizo el favor de cobijarnos en su manto bioético cuando esto comenzó y quien hoy nos está haciendo el favor de acompañarnos para empezar este año de la mejor forma posible. A los tres, buenas noches, bienvenidos. Pepe desde Querétaro, yo desde Puebla, les damos la más cordial bienvenida y todo nuestro agradecimiento por acompañarnos el día de hoy para comenzar este Bioethics News 2021. Buenas noches, doctores. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, pues Pepe, ¿qué te parece si comenzamos para que los minutos valgan aquí? Y yo quisiera comenzar planteándoles una cuestión que en su momento causó ahí algo de ruido, no he visto que progrese más, pero me gustaría escuchar su más fina opinión. Si realmente valió la pena o es adecuado o no es adecuado, en fin, esta cuestión de cambiar el concepto del fenómeno epidemiológico que todavía seguimos en gerundio, en cuanto a no llamarlo pandemia y llamarlo sindemia. Entonces, en esta cuestión de la bioética ante este fenómeno que todavía nos sigue agobiando y todo pinta que nos va a agobiar todavía un poco más, ¿cómo ven ustedes este cambio conceptual de pandemia a sindemia? ¿Sí aportó algo o solo es cuestión de meterle más leña al fuego o realmente hay algo que valga la pena rescatar de esto? Y también nosotros, los legos, el ciudadano de la calle, si realmente estamos en lo correcto, en lo adecuado, en llamarlo sindemia, o sea, sociabilizarlo como sindemia o quedarnos con el término de pandemia. Bueno, en aras de la equidad de género, le voy a ceder la palabra al doctor José Ramón Amor, porque somos dos contra uno, pues no. Entonces, vamos a cederle la palabra al doctor Amor para que nos dé su punto de vista y posteriormente pasamos con nuestras queridísimas doctoras. Doctor, adelante, por favor. Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación y gracias también por hacerme hablar en primer lugar, lo cual, bueno, pues aparte de una gentileza, es también una carga para mí, ¿no? Por romper el juego. Bueno, yo soy partidario de los neologismos cuando los neologismos aportan una novedad de calado. El término sindemia no es de ahora, no nació ahora con el COVID-19, es un neologismo que ya llevaba que ya tiene unos años. Lo que trataba de poner de relieve eran los aspectos sinérgicos que tienen muchas veces las pandemias, el ver que no hay únicamente una causa que motive una pandemia, una causa biológica. Y en este sentido, lo que yo quisiera poner de relieve
es que los condicionantes sociales, políticos, económicos y culturales de la salud, bueno, pues hace mucho tiempo que se vienen estudiando por parte de los que se dedican a la salud pública y los que tienen también la responsabilidad de educar a la ciudadanía y para tratar de generar hábitos más saludables. La conclusión es obvia, yo creo que no aporta nada el que hablemos de sindemia y más bien, como tú decías en tu presentación, yo creo que lo único que hace es generar algo más de ruido. Lo que tenemos que poner de relieve de una vez por todas cuando hablamos de cuestiones de salud es el concepto amplio de salud que ya la OMS enunció hace muchas décadas, de que nos demos cuenta que esto de la salud es una cuestión en donde intervienen muchos agentes y muchos factores y que por tanto no se trata solo de los aspectos sanitarios estrictamente, sino que hay que generar hábitos de vida saludables, hay que generar sociedades en general también más saludables, ¿no? Por introducir también la cuestión del cambio climático y de la sostenibilidad y la pérdida de biodiversidad, que, bueno, que según algunos epidemiólogos puede tener mucho que ver con la actual pandemia del COVID-19. Muchas gracias, doctor. Doctora Lisbeth. Sí, yo coincido con el doctor Amor. Me parece que hay que tomar en cuenta, obviamente, las determinantes socioeconómicas y los antecedentes médicos. Evidentemente, cualquier enfermedad sobre una previa, si tenemos obesidad, diabetes, etcétera, hasta la vejez, pues sí, obviamente que se van acumulando. Pero me parece que sindemia como que maquilla un poco el riesgo al que estamos expuestos todos, cualquiera. O sea, aunque no tengamos esa sobrecarga, esos antecedentes médicos y económicos sociales, de todas formas estamos expuestos. Una cosa es que estén más expuestos quienes los tienen y otra cosa es que, o sea, me gusta a mí lo de pan, que es universal, que es a cualquiera, desde niños bien alimentados, bien crecidos, etcétera, igual les ha dado, al menos aquí, ¿sí? Es decir, toda la población está en riesgo. Yo creo que una condición clave para enfrentar la pandemia es hacernos conscientes de la incertidumbre y del riesgo en que estamos. Entonces, como que la sindemia, el término se encamina más a un encuadre de ciertos tipos. Pudiera ser que en promedio así sea, pero eso no quita que cualquiera esté expuesto. Entonces, por ahí va mi punto de vista. Y que fallece. O sea, que los sanos se contagian y pueden fallecer. No, Exacto. No. Doctora Tere. Buenas noches. Yo también quiero empezar agradeciendo la invitación. Yo me siento muy honrada y además en tan buenísima compañía empezar las sesiones de este año de Cultivemos Bioética. Y yo estoy también muy agradecida por cómo arranca la sesión de hoy, porque desde el momento que se ha empezado a usar el término, pues a mí me ha producido pues cierta incomodidad y dudas. Por decirlo de alguna manera, soy en general muy partidaria de la navaja de Ockham, es decir, no utilizar términos o elementos que puedan duplicar un tema, ¿no?
Y bueno, me encanta escuchar las opiniones que han expresado mis colegas, y también me gustaría que esta discusión pudiera continuar, porque ciertamente que es un término que se ha empezado a generalizar desde septiembre del año pasado, cuando apareció este conocido artículo de Horton en The Lancet, y también es cierto, como decía José Ramón, que no es la primera vez, que en los años 90 ya se manejaba esta terminología pues para insistir en esa coincidencia de distintas patologías y distintas cuestiones que tenían que ver con los factores que inciden en la salud, que no son solamente factores sanitarios, sino también socioeconómicos. Entonces sí que es cierto que en el ámbito académico, y sobre todo en el ámbito médico, sí que ha circulado este término y se está incorporando, pero mi duda viene por lo siguiente, mi duda viene porque para decir eso, para decir que cuando hablamos de epidemias, no solamente hay que poner el foco en la cuestión sanitaria, sino también en lo que se llaman los condicionantes sociales de la salud, pues ya tenemos un término que es salud pública. Y de hecho, la legislación en España desde el año 2011 incide en esto, en que la salud pública tiene que considerar, por supuesto, la salud individual, pero la salud de la población en su conjunto. ¿Y qué es lo que para mí me parece más problemático de no enfocarnos al tema de la pandemia como un problema de salud pública? Pues porque si lo entendemos como dice la ley en España, ¿no?, como una cuestión que afecta a toda la población, también está el principio, y estamos hablando de bioética y de ética, que es el principio de equidad. Para hablar de salud pública hay que tener muy claro que el criterio fundamental es la equidad. Y yo no he visto que en el análisis de lo que es la sindemia se ponga tan claro ese principio básico para distribuir los recursos sanitarios. Y más bien me parece en el sentido una cierta pérdida este cambio de terminología de lo que es fundamental. Y la fundamental es una distribución que sea equitativa para promover la salud de toda la población. Y además, el concepto de salud pública pues ya pone el acento en lo que son esos condicionantes sociales, como sería la variable género. Entonces yo ahí tenía dudas y me alegro mucho de esta sesión y de escuchar lo que acaban de decir mis colegas y lo que digáis a partir de ahora, porque a veces el introducir términos que parecen novedosos y que además vienen avalados por la discusión en el ámbito de los especialistas, a lo mejor no siempre es una ganancia, porque desvía la atención de lo que es lo fundamental en este caso, que ya han dicho ahora tanto Lisbeth como José Ramón, y es un enfoque de bienestar, que es el concepto que ya pues, ha planteado hace mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud y que además en concreto en la legislación española está enfocado de esa manera, como salud pública. Y el problema que he visto yo estos meses es que no se ha insistido tanto, por lo menos en España, en que además de una cuestión sanitaria que afecta a cada individuo, es una cuestión de salud pública. Y por lo tanto hay que, como se dice en el feminismo, lo personal es político también. Y bueno, no sé, yo lo dejaría aquí, sobre todo recordando eso, ¿no?, que hay un principio que se debe integrar cuando hablamos de pandemias, como es la equidad. Y si me permitís una broma pequeña, yo cuando he esto al principio, como esto de sindemia se parece a sinología, cosas que tienen que ver con China, a ver si esto lo dicen porque el origen del virus estaba en China. Luego ya me empecé a informar un poco. Sí, Excelente. Pepe. Dos situaciones. Sí, dos situaciones que me gustaría insistir, haciendo un poquito al abogado del diablo a lo mejor, con nuestros tres maravillosos invitados. Y es que justamente en el terreno filosófico, gran parte del trabajo en la ética, que forma parte obviamente de la filosofía, es trabajar los conceptos, porque los conceptos no son ingenuos, los conceptos dicen mucho más de lo que aparentan ser.
Y algún argumento que yo he venido escuchando es que es importante hasta cierto punto hablar no de sindemia o de pandemia. El caso de la pandemia pareciera ser que únicamente pone el foco sobre una cuestión de salud y de una cuestión de carácter clínico, y la cuestión de sindemia apelaría a todos estos factores adicionales que hacen que un virus mortal o no tan mortal, también hay toda una serie de discusión como el COVID, pudiera ser comprendido, y que incluso simplemente hablar de pandemia ocultaría el concepto, estos otros elementos y que por lo tanto requeriríamos de trabajar o de proponer un concepto como puede ser el de sindemia. La doctora acaba de hablar de un concepto mucho mayor que es el de salud pública, sobre todo porque si bien el virus puede afectar a cualquiera, la verdad es que utilizando una metáfora, todos vamos en el mismo mar, todos nos encontramos en el mismo mar, nada más que unos van en yate y otros ni siquiera saben flotar. De tal suerte que, en efecto, si bien nos puede pegar a todos, es un hecho que quien le pega siempre es a los grupos más vulnerables. Tan solo un dato. A mediados del año pasado, justamente la UNAM, no tengo ahorita aquí el dato preciso, la referencia como tal, pero sacó un estudio en donde el 70% de los fallecidos en México, que iban para ese entonces alrededor de los 50,000, lamentablemente 50,000 personas que habían fallecido, el 70% apenas contaban con estudios de primaria. Es decir, ¿quién está falleciendo? El 70% de los fallecidos en México son gente pobre, son gente sin acceso a educación, son gente obviamente con una nutrición totalmente abajo, lo cual no implica que a lo mejor una persona de altos estudios, saludable, etc., fallecer está dada en un 70% en gente de extrema pobreza. ¿Habría que trabajar los conceptos? ¿Habría que utilizar simplemente el concepto de pandemia? ¿O en efecto el concepto de sindemia nos puede llegar a ofrecer una expectativa más amplia, o incluso dejar de hablar de pandemia y de sindemia y hablar entonces de una cuestión de salud pública? Los escucho, doctor José Ramón. Sí, vamos a ver. ¿Por qué esas cifras y esos datos que tú estás proporcionando? ¿Es un problema de la patología y del abordamiento de la patología, o es un problema de inequidad en el acceso a los recursos sanitarios? Es decir, ese es el gran problema. El problema es que ustedes en México, como muchos otros sitios, el sistema sanitario de salud público no garantiza una cobertura universal. Incluso países como España o como Reino Unido, que sí que lo garantizan, estamos teniendo una sobrecarga del sistema, y ese es el problema, que no tenemos suficientes camas. Fue el problema inicial en la primera ola, que no había suficientes camas en UCI y hubo que implementarlas y multiplicarlas, etcétera, etcétera. Pero es un problema de cómo construimos el sistema sanitario y cómo garantizamos una cobertura universal a toda la población, que no viene a resolver el concepto de sindemia. Es decir, y el concepto de pandemia, el significado que tú le has dado, Pepe, es un significado muy reducido de lo que realmente significa pandemia en los manuales de salud pública. Es decir, el concepto de pandemia ya introduce también las cuestiones que yo mencionaba antes, todos los condicionamientos, o en la terminología que utilizó Teresa, los determinantes de la salud, que es, entre ellos el de pobreza. Es decir, que uno tenga un determinado nivel adquisitivo hace que tengas una alimentación u otra.
que evidentemente, porque puedes comprar unos determinados alimentos u otros, y eso puede tener una correlación directa con, por ejemplo, las cuestiones de obesidad. Pero en el caso del COVID-19 no hay esa correlación. Es decir, los problemas que está generando la pobreza y la inequidad están relacionados con el acceso a los servicios sanitarios. Pero el que uno sea pobre o el que uno tenga, o rico, o el que uno tenga estudios universitarios o ni siquiera haya acabado la escuela primaria, eso no tiene nada que ver con el COVID-19. Entre otras cosas, todavía no sabemos muy bien por qué el COVID-19 mata a unas personas de una manera a veces incluso fulminante y a otras no. Porque dábamos en marzo, abril, dábamos por supuesto que era una enfermedad asociada a la edad. Y ahora, bueno, los estudios epidemiológicos empiezan a cuestionar eso. Es decir, ¿por qué en España, por ejemplo, hubo una auténtica masacre en las residencias de ancianos? Es decir, en torno al 60% de los fallecidos en la primera ola fueron en residencias de ancianos. Eso significaba que había una correlación con la edad. Inicialmente se dijo que sí, ahora ya se ve que no. El problema es que las residencias de ancianos no tenían suficiente personal sanitario, no tenían habitaciones para aislar a los pacientes. Había habido una dejación de las responsabilidades de inspección por parte de las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Estoy hablando del caso español. Es decir, bueno, yo siempre pongo como ejemplo, últimamente pongo como ejemplo una residencia de ancianos de cerca de 190 plazas de una congregación religiosa. Para que ninguno de nuestros oyentes sospeche, yo tengo un doctorado en teología católica y soy católico practicante, pero creo que hay que hacer autocrítica. Entonces, sigo con el ejemplo. Una residencia de una congregación religiosa católica, benemérita, a la que yo quiero mucho, pero que no tenía médico y que la superiora prefería pagar la multa que le ponían cada año y iban 3 años. Cuando iba a la inspección, no tiene usted médico, 6.000 euros de multa, prefería pagar la multa que contratar un médico. ¿Por qué? Porque no encuentras un médico para una residencia de ancianos por menos de 50 o 60.000 euros al año. Entonces, termino. El COVID-19 es un problema de salud pública, es una pandemia y es una cuestión que cuanta más luz podamos verter sobre ella, yo creo que es mejor, ¿no? Yo creo que acuñar términos, por cierto, el término sindemia no ha sido utilizado, al menos en España, por la clase médica. Yo trabajo en un hospital de primer nivel en La Coruña, es uno de los mejores hospitales del Estado español, es un hospital universitario y ninguno de los médicos ha utilizado la palabra sindemia y a muchos ni les sonaba. Es decir, ellos lo que ven es que tienen una enfermedad con un índice de reproducción muy acelerado y con un índice de letalidad muy grande, y que además no tienen suficientes recursos para el abordaje terapéutico. A día de hoy seguimos sin un tratamiento para el COVID-19. Y después hablaremos de la vacuna y de las nuevas tecnologías. Pero seguimos sin tratamiento. Y eso no tiene que ver con los condicionantes o determinantes de la salud. Sí, sí. Muy bien. Doctora Lisbeth. Sí, yo también reforzaría que sindemia no ayuda mucho, que el eje está justo en esto que decía Teresa, en la inequidad, ¿no? En poder abordar el problema de la enfermedad
buscando equilibrios entre los vulnerables, los menos favorecidos y los tradicionalmente favorecidos. O sea, como que sería una verdadera oportunidad para hacer ese equilibrio. Pero tampoco se ha hecho. O sea, la visión equitativa de los recursos de salud no ha proliferado, sino que más bien todo ha sido funcionar como bomberazo. Es decir, tenemos el problema encima y atenderlo, pero no estamos poniendo énfasis en cuestiones de discriminación por diferentes razones, porque también está la cuestión de género. Entonces, no se está poniendo atención en también los prejuicios con que se aborda a las distintas poblaciones. Y un poco se ha dicho, al menos aquí en México, no puedo estar segura que sea universal, pero aquí en México se ha dicho que mueren menos mujeres que más hombres. Y esto se toma como que en vez de reforzar las inequidades, se refuerzan. Ellas no van a morir o es menos probable que mueran. Entonces sí, yo creo que el eje está en tomar esta idea de lo público con diferenciación de las poblaciones y atender a las características de cada población. Claro. Doctora Tere. Sí, a ver, todo interesante lo que estáis diciendo. Yo creo que, para empezar, el término sindemia, la Fundeu lo ha aceptado, o sea, la Fundación del Español lo ha aceptado. Otra cosa es el uso, que parece que no estamos de acuerdo, pues casi ninguno de los que estamos aquí, o por lo menos nosotros tres hemos dicho que no nos parece muy útil. Pero el problema está en dónde se está poniendo la atención. Y yo entiendo que si se enfoca lo de la enfermedad, la pandemia, desde el punto de vista sanitario, pues a lo mejor se empieza a generalizar el término sindemia. Porque ahí también me gustaría escuchar la opinión de personas con más conocimientos médicos. A lo mejor desde el punto de vista sanitario sí que tiene algún interés. Desde fuera, desde el momento, parece que no se lo vemos. Pero bueno, ahí está el término. Y luego hay otro problema, y es que, claro, para tratar problemas puntuales o problemas concretos, como los que mencionaba José Ramón o Lisbeth, deberíamos tener buenos datos. Y ahí ha habido un problema gravísimo en el conocimiento y el acceso a los datos. Por lo menos en España no sabemos exactamente qué ha ocurrido, puesto que las competencias sanitarias están transferidas a las distintas comunidades autónomas o regiones. Y no todos han sido diligentes a la hora de proporcionar los datos. Y esto entonces en algún momento sí que tendremos la información fehaciente de cuál ha sido la morbilidad de la población, la mortalidad, etcétera. Pero ahora funcionamos con datos que no son completos ni exhaustivos. Por ejemplo, lo que se ha mencionado de que, bueno, hay menos mortalidad entre las mujeres, etcétera, cuando sí se ha recogido entre las profesionales de la salud que estaban en primera línea, como era el personal de enfermería, era el 72% de personal femenino. Y por eso había más morbilidad y mortalidad entre las mujeres. Pero en los datos nos movemos muy mal porque aún no son realmente completos. Se ha dicho, por ejemplo, también pues, con relación a la morbilidad. Quizás tienen menos mortalidad las mujeres, pero mayor morbilidad. Bueno, si es que en las residencias de personas mayores hay a lo mejor en algunas más mujeres, pues porque tienen más expectativas de vida, pues tendrán más morbilidad. Pero ahí nos movemos muy mal con los datos, por lo menos en España.
No, y en México igual. Ah, ujú. Sí, entonces habrá que para volver a hacer, revisar, sí, claro. sí, para cerrar este punto, y ahorita que la doctora Tere hace alusión a la cuestión médica, digo, en mi carácter de médico, yo lo que podría aportar es que el término sindemia no abona más. O sea, yo sí estoy de acuerdo en que un poco en lo que dijo la doctora Lisbeth, en qué visualiza uno y qué oculta lo otro. O sea, y ahorita en este momento, que todavía seguimos en agudo, o sea, que no podemos decir que ya estamos viendo hacia atrás, sino que todavía seguimos en agudo, en gerundio, la prioridad es la contención de la cuestión más epidemiológica, o sea, el pasar esta segunda ola, como le han llamado algunos, y finiquitarla lo más pronto posible y evitar que se venga una tercera ola. O sea, esa es ahorita, me parece, la Ya tenemos ya prioridad. la tercera ola. Bueno, allá ya están en la tercera ola, exacto. Entonces, esa es la prioridad ahorita. Y el término sindemia efectivamente no abona en esta cuestión porque ya en estos momentos, y yo sí ahí enfatizaría en mi calidad de médico, el que no es que el virus no sea mortal, el virus es mortal. El punto es cómo te expones a él. No es lo mismo que te expongas en condiciones de seguridad hacia ti, tu cubrebocas, tu careta, tu lavado de manos, etcétera, y estés en un ambiente de potencial o de riesgo de contagio bajo. Y otra cosa es que te expongas al virus sin ninguna medida de protección y en un ambiente de riesgo de contagio altísimo. Entonces, el punto no es si el virus es mortal o no, el virus es mortal. El punto es la forma en que te expones a él, el mecanismo, y eso es lo que va a marcar la diferencia o no de si te mata o no, seas rico, pobre, o sea, eso también entenderlo, porque si no el mensaje puede ser muy equivocado, en el sentido de yo no soy pobre porque tengo cierto bienestar material, tengo cierta educación, tengo cierto nivel socioeconómico, luego entonces no tengo el riesgo de que el virus me mate y ahí voy, y no. O sea, la mortalidad del virus, ciertamente a estas alturas sabemos perfectamente bien que no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico de las personas. Que ya en una dinámica social complejísima, por supuesto que ciertos sectores poblacionales se verán más afectados que otros, pero también aquí, ¿qué queremos decir con pobreza? O sea, ¿cómo manejamos el concepto de pobreza hablando del contenido de los conceptos y lo que reflejan? Porque si pobreza la reducimos a carencia de recursos materiales, puede significar una cosa, pero si pobreza la vemos como Amartya Sen lo refleja de una cierta carencia de ciertas capacidades, entonces va a significar otra cosa y se va a reflejar socialmente de forma diferente. Pero creo que en términos concretos, sindemia no abona más a lo que se debe de ver, o sea, a lo que se debe de atender en materia de problema de salud pública. Creo que en eso estamos de acuerdo, en que no abona más a lo que a todas luces debe de verse y que el punto quid, lo mencionó la doctora Tere, es si tienes o no acceso al recurso sanitario. Y con el ejemplo que dio el doctor José Ramón, pues creo que mejor ejemplo no pudo haber habido de que independientemente de tu nivel socioeconómico, si no tienes acceso a esos recursos sanitarios, pues simplemente te va a ir mal. O sea, te va a ir mal ante el virus y ante cualquier otra cosa. Bueno, creo que por ahí podemos dejar claro que lo urgente es el acceso al recurso sanitario. Lo urgente es no irnos a la cuarta ola. Si es que ya ustedes están en la tercera ola, pues no irnos a la cuarta ola. Nosotros apenas estamos en la segunda ola. Y es una cosa que de verdad pues digo, cualquier término que utilicemos no niega la gravedad del asunto. Y creo que el reto en este momento es
que no se convierta en cuarta ola, quinta ola y etcétera, y ya sea ya no sepamos cómo salir. Y que efectivamente todos los esfuerzos están para buscar un tratamiento, un tratamiento que sea razonablemente eficaz o una medida de salud pública que sea razonablemente eficaz. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la vacunación. Bueno, se ha desatado toda una guerra que parece concurso, de a ver quién la sacaba primero, a ver cuál era la más eficaz, a ver quién se llevaba la gloria de lograr la mejor vacuna, y total que toda esa primera explosión con respecto a la pública, mediática, con respecto a la vacuna, pues también no solo creó más incertidumbre y más ruido. Y en este momento tenemos ahí una serie de vacunas producto de distintas tecnologías, muy inéditas algunas, muy novedosas, otras no tan novedosas, pero que están con esta finalidad de ofrecer una respuesta razonablemente eficaz al problema que nos está ocupando, que es la pandemia. Pero este punto de la forma en que se han producido estas vacunas, las tecnologías que se han utilizado, los pasos que se han saltado y que antes en el modelo tradicional pues eran de obligada observación y que ahora se han saltado algunos pasos porque pues aparte de la emergencia que la misma OMS ha tipificado el lograr una vacuna, y ahora la aplicación ya a la población en general, a la población abierta, que en México ahorita apenas estamos en la primera fase, los primeros vacunados, ya se produjo por ahí una complicación grave en una doctora, y la población, o sea, ¿quién debe vacunarse primero? ¿Quién debe vacunarse en segundo lugar? ¿Quién debe vacunarse en tercer lugar? En México se ha establecido que la población prioritaria de vacunación deben de ser los profesionales de la salud, por la cuestión de que son los que están en la línea de confrontación de la pandemia. En España no sé cómo esté esta situación, pero realmente, ¿qué debemos en justo medio esperar de esta medida? ¿Y hasta dónde esta situación de las nuevas tecnologías para producir estos recursos realmente ofrecen certezas y no más incertidumbres? Doctor Ramón. Sí, antes de entrar de lleno en la respuesta, dos prenotandos. En España se ha decidido que la vacuna la reciban primero los ancianos que viven en un geriátrico, una residencia de ancianos, y los profesionales que trabajan en la residencia. En un segundo momento la recibirá el personal sanitario que está atendiendo COVID y después el resto de sanitarios. Al hilo de lo que tú contabas, que en México pues ha sido una jerarquización diferente. Probablemente en España tengamos un complejo de culpabilidad muy grande por todo lo que ha sucedido en nuestras residencias de ancianos. La segunda nota previa que quería decir es que la cuestión de la vacuna ha demostrado que cuando la humanidad quiere unirse en un objetivo común, puede conseguirlo, y puede conseguirlo de manera rápida y eficaz. Es decir, si ya tenemos 3 vacunas occidentales en este momento utilizándose, ha sido porque ha habido una decisión política, intergubernamental, pero también ha habido una buena colaboración público-privada, tanto a nivel de industria como a nivel de mecenas. Y en tercer lugar, había una gran investigación de base, ¿no? La técnica del ARN pues, llevaba muchos años estudiándose. Dicho esto, ¿qué realmente debemos esperar con la vacunación? Bueno, yo creo que aquí deberíamos ser muy prudentes, enormemente prudentes.
y yo creo que ese juego de marketing político que tú denunciabas, porque esto en un momento pareció que había que esto era una competencia de una carrera a ver quién llegaba primero, ¿no? Si los rusos, si los norteamericanos, si los chinos. Bueno, yo creo que eso no ha generado mucha credibilidad ante la opinión pública, ¿no? De que no se han saltado los pasos. Entonces, ha habido, y con esto enlazo con una idea que dijo en su última intervención Teresa, que hemos tenido desde el principio un gravísimo problema de transparencia en el manejo de esta pandemia, empezando por los chinos y terminando después por los diversos gobiernos, incluido el de mi país, ¿no? Ha habido un gravísimo problema de transparencia y ha habido un gravísimo problema también de gobernanza y de cómo se explicaban las cosas a la población, con lo cual la población a estas alturas está cansada y está muy escéptica, ¿no? Está muy escéptica. ¿Por qué hay tanta gente que duda de ponerse la vacuna? Bueno, pues precisamente porque no se cree el mensaje que las autoridades sanitarias están transmitiendo. Y una última cosa dentro de esta apelación a la prudencia. Es importante destacar que la autorización que han recibido por parte de la FDA y de la Agencia Europea del Medicamento ha sido una autorización de uso de emergencia. Es decir, no tienen la licencia ordinaria que tiene que tener cualquier medicamento. Es decir, esto no es una novedad, se ha utilizado en ocasiones anteriores, pero es una autorización de uso de emergencia. ¿Qué significa esto? Que se autoriza la vacuna, el medicamento, porque los beneficios conocidos y potenciales superan los riesgos conocidos y potenciales. Es decir, este es el axioma que figura en la definición tanto en la FDA como en la Agencia Europea de Medicamentos para aprobar un uso de emergencia. Beneficios conocidos y potenciales superan perjuicios o riesgos conocidos y potenciales. Como no ha habido suficiente tiempo, eso no quiere decir que no nos llevemos una sorpresa a la hora de la vacuna. ¿Vale? Y luego, y sí que termino, no sé si sabéis que el domingo pasado las autoridades indias aprobaron también como uso de emergencia su propia vacuna. Es decir, no estamos hablando de un país pequeño, estamos hablando de un país de cerca de 1.200, 1.400 millones de habitantes, con potentes centros de investigación. Es decir, la Covaxin. Y enseguida, desde el mundo occidental, se ha proyectado bueno, pues un halo de preocupación por la falta de transparencia y por la precipitación con que los indios han aprobado la Covaxin. Y yo pregunto, ¿hemos sido menos precipitados los occidentales? ¿Hemos sido más transparentes los occidentales? Cuando no hay de la vacuna de Pfizer, me parece que hay únicamente en este momento un artículo publicado en una revista científica. Hasta ahora lo que manejaban las autoridades nacionales y las intergubernamentales, en el caso de Europa, la Unión Europea, eran las notas de prensa de las propias industrias. Es decir, bueno, yo no quiero quitar esperanza a nadie. Lo que sí que quiero es que, bueno, aplicar la prudencia aristotélica, que yo creo que es una de las grandes intuiciones de la bioética en estos 50 años. Y la vacuna, además, no nos va a resolver el problema del COVID. Vamos a tener durante muchos meses que seguir usando mascarillas, seguir distanciamiento social, etcétera, etcétera. Y eso no se ha explicado suficientemente a la población.
Sí, doctor. Muchísimas gracias. Doctora Lisbeth. Sí, brevemente. Creo que sí, el foco está en jugar con la esperanza y detener ese fuego de la esperanza, no ver la vacuna como la solución, porque además son 2 etapas de la vacuna, etcétera, etcétera, y no está suficientemente probada como nos acaba de confirmar Ramón. Entonces, tenemos que tener una gran expectación, una gran revisión, no de estar confiados, ¿sí? Estar expectativos en el sentido de ir paso a paso viendo qué pasa, no confiarnos del todo y porque pues la siguiente etapa, suponiendo que resulta todo en su mayoría bien, pues es que vamos a tener que seguir con cuidados, no es que volvemos ya a lo de antes. Y pues bueno, como ya queda muy poco tiempo, no puedo dejar de decir que la mejor vacuna, como se ha dicho, es en otros ámbitos, es la biodiversidad. Mientras no reforcemos a las otras especies vegetales y animales, vendrán nuevos virus. Podremos controlar quizá esto que está por verse, pero vendrán nuevos virus y esto lo ha dicho la OMS desde décadas atrás, no es algo nuevo. Bien, bueno, bien. ahí estaría. Sí, doctora Tere. Bueno, aquí no va a pasar como esas sesiones famosas donde hay enfrentamientos y la recuerda todo el mundo. Aquí parece que estamos bastante de acuerdo. Yo quisiera mencionar solamente 2 cuestiones. Una es que, aunque efectivamente la vacuna lo que puede hacer es contribuir a que la inmunización vaya avanzando, pero no es la única, perdón, la única solución, porque, claro, va a haber que seguir aplicando las distintas medidas para evitar contagios, ¿no? Quisiera mencionar, a propósito de los riesgos con las vacunas, el informe que elaboró la misma compañía que después ha dado como resultado la vacuna Pfizer. Es un informe bastante amplio y en este pues se reconoce que hay, por ejemplo, un sector de la población de la que no se han hecho ensayos y por lo tanto no saben qué va a pasar, y es todos los agentes menores de 18 años. O sea, los ensayos los han hecho siempre con mayores de 18 años, no lo han hecho con mujeres lactantes, en fin, hay ciertos grupos de la población donde no se sabe qué puede pasar con la vacuna. Entonces, eso mismo lo ha reconocido esta compañía, que es la que pues está ahora mismo, la vacuna de Pfizer es la que se está aplicando en España. Entonces, lo que hay es una gran diferencia entre lo que los investigadores dicen de su producto y después lo que se nos ha transmitido a la opinión pública, porque es segura para ciertos sectores de la población en los que ya se han hecho ensayos, pero esos otros grupos de población que no han sido partícipes de los ensayos, pues no se sabe qué puede pasar con ellos. O sea, que esto debería decirse con más claridad, ¿no? Y luego, con respecto a, supongamos que en las mejores condiciones se distribuye la vacuna a población con toda seguridad, etcétera. Pero claro, hay que priorizar. Ahora mismo, y lo recordaba José Ramón, ahora mismo no hay vacuna para todos aquellos que lo necesitan. Entonces se vuelve a reproducir el mismo tipo de dilemas de priorización y de racionamiento que ya se ha dado cuando en la primera ola, cuando había que distribuir las UCIs. Entonces volvemos a repetir exactamente los mismos argumentos. Y es muy interesante que así como la estrategia en España ha dicho muy claro que primero los residentes que estén pues, en estas residencias de mayor
Bueno, pues en este punto hay dos cuestiones generales. Cuando hablamos de seguridad de las vacunas es dentro de un porcentaje de los resultados de lo que ha sido la investigación con sujetos humanos en las distintas empresas que han elaborado la vacuna. O sea, seguridad 100% no, sino según los porcentajes que se han explicitado cuando se presentaron las vacunas a su aprobación. Y la segunda cuestión es que hay que establecer criterios de priorización de quiénes van a recibir las vacunas. Así que tenemos estos problemas o dilemas incluso que se han planteado al principio de la pandemia cuando había que distribuir recursos sanitarios, ya que son dos problemas importantes. Pepe. Sí, totalmente de acuerdo y sobre todo enfatizar que la vacuna no solamente no es la varita mágica que va a solucionar todos los problemas, sino que hay problemas de fondo, como ya lo ha señalado la doctora Tere, que es justamente la cuestión de la equidad y el reforzamiento de la sanidad pública. Una sanidad pública que en el caso mexicano en las últimas décadas pues había sido totalmente desplazada por una asistencia hospitalaria de carácter privado. Creo que esta pandemia justamente revela el hecho que, si bien la vacuna es un factor importante, no es el único al cual tenemos que atender. Totalmente de acuerdo, doctora Netza. Sí, bueno, la doctora Lisbeth desgraciadamente tuvo ahí problemas para la conexión, entonces nos tuvo que abandonar un poquito, pero ya tendremos oportunidad en otra ocasión de que nos siga acompañando. Le agradecemos el tiempo que logró estar con nosotros. Bueno, yo creo que con respecto a la vacunación hay dos puntos cruciales que ustedes ya ejemplificaron ampliamente. Uno es que hasta donde todos los datos dan, mínimo el 80% de la población debe estar vacunada para que realmente tenga cierto reflejo en la contención de la actual pandemia. Y vacunar al 80% de la población mundial o de cualquier población de cualquier país, o sea, es todo un reto, va a requerir tiempo y luego el propio mecanismo de la vacuna que requiere de 2 dosis para poder generar inmunidad. Entonces, creo que ahí tenemos el primer atorón para que realmente la vacunación sea una herramienta razonablemente eficaz. Y por el otro es, efectivamente, las poblaciones en las que no se ha hecho ninguna prueba y que en este momento, al menos en México, y yo supongo que en todos los países, se ha puesto en el grupo de no recomendable la vacuna. Pero el problema es que es una población que los deja sin esta oportunidad en el supuesto de que al final de cuentas la vacuna resulte un medio, una solución eficaz a esto. Entonces, ¿qué va a pasar con esa población que multiplicándole son millones de personas que no tendrían acceso a este recurso por recomendación sanitaria, por la forma en que se está produciendo y que el doctor Ramón ejemplificó o explicó perfecto en qué consiste esto de uso por emergencia? Entonces, a estas poblaciones, porque son mujeres embarazadas, al menos aquí en México se tipificó en menores, personas menores de 12 años, personas con ciertas enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, son millones de personas que no tendrían acceso a la vacunación por razones de precaución, como también de precaución sanitaria en este momento. ¿Qué va a pasar con ellos? Y por el otro lado, con los que sí van a ser vacunados, y el doctor Ramón dijo algo, por el cargo de conciencia que tenemos en España, los geriátricos van a ser primero. Y yo lo reflejaría en México, por el cargo de conciencia que se tiene en México con respecto a los profesionales de la salud y cómo fueron tratados en la primera ola. Creo que por eso también ahorita se están poniendo en primer lugar para recibir la vacuna. Creo que también ahí hay una nota de culpabilidad con respecto a los profesionales de la salud. Un tema de conciencia con respecto a los profesionales de la salud aquí en México. Entonces, como bien comentó la doctora Lisbeth, tenemos, o sea,
falta la respuesta definitiva. Y la respuesta definitiva a la vacunación la va a dar el tiempo, porque hay que ver realmente cómo funciona, cómo responde el cuerpo humano ya en forma masificada y realmente al final tener una respuesta de mayor certeza de qué nivel de seguridad va a representar la vacunación masiva con respecto a este virus que hoy nos está ocupando. Bien, para cerrar, doctores. Perdón, sí, adelante, doctor Ramón. ¿Me Perdón. permites un último apunte? Sí, adelante. Tampoco se sabe si la inmunización adquirida a través de cualquiera de estas vacunas va a ser permanente en el tiempo o va a necesitar una revacunación. Sí, exacto. Estamos todavía en el plano inédito. Esto tampoco se le dice a la población y el miedo que tengo yo es que la gente piense que con la vacuna ya puede hacer vida de la vieja normalidad. Porque aún sin ponerse la vacuna, pues estamos viendo los comportamientos irresponsables todavía en estas recientes fiestas navideñas. Es decir, había toque de queda. La inmensa mayoría de la ciudadanía lo hemos respetado, pero ha habido fiestas, ha habido jolgorio. Entonces, yo el miedo que tengo es que esos comportamientos irresponsables se vean reforzados con por la esta vacuna. sensación de que me pongo la vacuna y ya en España decimos anchas Castilla, ya puedo hacer lo que me da la gana. Sí, una falsa seguridad. Efectivamente. Bien, pues vamos a cerrar, para variar, ya se nos fue el tiempo, Pepe, siempre se nos va el tiempo aquí, pero vamos a cerrar esta emisión y me gustaría que nos dieran su propio sentir, su propia propuesta, su propia reflexión de qué podemos hacer, qué podemos fomentar, qué podemos procurar para, pues, poner nuestro granito de arena. Digo, una cosa es que efectivamente, o sea, el mundo sigue en un caos, de pronto disfrazado, de pronto bastante agudizado. Efectivamente, el ciudadano de la calle, por todo esto que ustedes ya comentaron de forma extraordinaria, la falta de transparencia, la falta de gobernanza, la falta de claridad, etcétera, etcétera, pues el ciudadano más común, el ciudadano más de la calle, ya no sabe ni qué creer, ni a quién seguir, ni qué ejemplo tomar. Y obvio es, todo eso agudiza lo ya mencionado, pero tampoco significa, y sobre todo en el ámbito de la bioética, yo creo que ahí los bioeticistas tenemos una responsabilidad social que no podemos negar, que estemos así como que cruzados de manos y decir, ay, bueno, el mundo es un caos y ahí me avisan cuando sale. No, sino qué actitud proactiva, qué acciones, qué podemos hacer a final de cuentas para abonar, aportar lo propio y de alguna forma ser agentes de acción, como de pronto la doctora Lisbeth nos dice, ser agentes de acción ante todo este caos que todavía está en gerundio. Me gustaría escuchar sus propias propuestas, sus propias reflexiones al respecto y su propia invitación a finalmente qué podemos hacer para seguir siendo agentes de acción ante todo esto que todavía nos está agobiando. Doctor Ramón. Sí, pues yo creo que recuperar el sentido genuino de la bioética. Es decir, la bioética, tal como la entendía Potter, era una militancia activa. Acordaos que incluso acuñó ese credo bioético, ¿no? Y en ese sentido, agentes de acción como tú nos recordabas. Yo creo que cuando la bioética pues, está de aniversario y nada más y nada menos que 50 años de edad, tenemos que propugnar pues,
ese carácter de militancia, de ser agentes de transformación social, de no hacer una bioética academicista en el sentido peyorativo del término, no tener miedo a salir a los medios de comunicación. Y en este sentido, yo os quiero felicitar por esta serie por esta iniciativa que tenéis de estas tertulias y estos programas para colgarlos en las redes, que yo ignoraba su existencia y que me parece una iniciativa tremendamente brillante y fecunda. Y unido a esto, recordar la otra cosa que Yavi-Chan y Childress recordaban en su magna obra, ¿no? Que, bueno, que los principios están muy bien, que las guías de buena práctica, que los protocolos, que los códigos éticos, que eso está muy bien, pero que todo eso no sirve de nada si no hay un convencimiento interno en todos y cada uno de los ciudadanos, la inmensa mayoría de la ciudadanía, de que eso es bueno y de que eso hay que ponerlo en práctica. ¿Y esto qué supone? Supone conjugar todo eso con una ética de las virtudes. Llevamos, yo creo que demasiado tiempo denostando la ética de la virtud, que algunos presentaban como algo carpetobetónico, y yo creo que una ciudadanía activa necesita de ese ramillete de virtudes cívicas, sin las cuales es imposible la convivencia. Y lo hemos visto, es decir, se nos ha hablado mucho a lo largo de estos meses de disciplina social y de obediencia, y claro, la gente son dos conceptos que no entienden, porque durante mucho tiempo les hemos dicho que, bueno, que eso era un paradigma trasnochado y que había que hacer otras cosas. Entonces, en esta coda final, bueno, recuperar el sentido genuino de la bioética como una militancia, como un compromiso activo, y recuperar también una ética de la virtud con mayúsculas. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Tere, cerramos. Muchas gracias. Vamos a ver, en una situación de incertidumbre y de riesgo como es esta, hay que recordar que tenemos un marco ético. No solamente el marco de la bioética, con esos principios conocidos como justicia, beneficencia, autonomía, y yo sí que reivindicaría el papel de la bioética de principios como un marco válido, pero es que además tenemos en una situación que afecta de manera universal como problema, tenemos también otro marco, que son los derechos humanos. Y hay que ver si a cuenta de prevenir los efectos de la enfermedad, en algunos casos no se está poniendo entre paréntesis alguno de esos derechos fundamentales. O sea que yo pondría el acento en el marco ético, pero también en intentar que sigan siendo un punto de referencia y se respeten los derechos humanos en todos los contextos, que ni siquiera la pandemia puede ser una justificación válida para eliminar derechos y libertades fundamentales. Yo lo dejaría aquí. Muy bien, doctora. Pepe, cerramos, Pepe. Pues nuevamente desearles a todas, a todos un nuevo inicio de un nuevo año, en este año que es un año abierto de esperanza, pero que requiere de prudencia, requiere de cuidarnos y de cuidar con ello también a los demás. Este programa arranca con estas grandes participaciones y los esperamos en la siguiente emisión, porque es necesario siempre reflexionar y pensar el terreno de la bioética, doctora Netza. Sí, así es. Digo, nuestro más profundo agradecimiento a que nos hayan acompañado, a la doctora Lisbeth, al doctor Ramón, la doctora Tere. Realmente, digo, empezar con ustedes este año es un lujo que no cualquiera se puede dar. Y Biocultores, Cultivemos Bioética, Bioethics News, sí se da estos lujos. Se da estos lujos porque nos los merecemos. Entonces, realmente agradecerles de forma profunda su generosidad, que nos hayan acompañado, que hayan aceptado esta invitación para iniciar
este año de esta manera, no pudo haber sido mejor, y que nos dejan en el aire cosas capitales, cosas fundamentales que nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir reflexionando y sobre todo ahí en la trinchera, que son en este momento los hospitales, ponerlos en práctica, seguir desarrollando acciones para que aterricen, porque si no, efectivamente, como bien dijo el doctor Ramón, me encantó cuando lo dijo. O sea, que no sea esta bioética academicista en este sentido peyorativo de, aquí en México diríamos mucho bla bla, poco glu glu, y que al afectado, en los ámbitos realmente afectados, no se ve el beneficio, no hay impacto. Entonces, de ahí la importancia de hacer estos enlaces, estos puentes, en el más puro sentido potteriano, de ustedes, los intelectuales de peso, y que vengan a ilustrarnos, a iluminarnos, a guiarnos, a aportarnos, para nosotros, los que estamos ahí en la trinchera, saber guiarnos de mejor forma. Extraordinario, espléndido realmente. Biocultores, pues aquí está el inicio de Bioethics News 2021, el inicio del 2021, efectivamente un año con muchas situaciones entremezcladas, entre expectativa, retos, esperanza, prudencia, en fin, muchas cosas que tenemos que ir desarrollando a lo largo del año, y aquí estaremos aportando lo propio para simplemente ir generando bioética y de la mera buena. Doctora Tere, muchísimas gracias, nuestra madrina de Bioethics News, Biocultores. Doctora Tere, un abrazo enorme, muchísimas gracias, cuídese mucho, esperamos verla nuevamente aquí en su casa. Doctor José Ramón, un verdadero placer haberlo tenido, haberlo conocido, que sea usted parte de esta comunidad. Bienvenido nuevamente, y no va a ser la primera vez que lo tengamos aquí. De hecho, ya tenemos ahí agendado una segunda sesión que seguramente será igual de extraordinaria que hoy. Y así que ni nos despedimos, sino nos decimos hasta la próxima. Y biocultores, esto fue Bioethics News 2021. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias, buenas noches. Y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Cultivemos bioética.